Amigos, bienvenidos todos una vez más a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Muchas gracias, como cada semana, por su sintonía. Con 8 votos se aprobó el informe para segundo y definitivo debate de la enmienda constitucional, en la cual se incluyen 2 transitorias respecto al documento original. Sobre el contenido final vamos a dialogar con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Belgui Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este diálogo. Recuerden que Tesis y Antítesis llega a ustedes gracias a la señal de la radio de la Asamblea Nacional de Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Este programa también lo pueden seguir por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción, como siempre, a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, asociado SECREA, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y a la Flaxo Radio. Aquí iniciamos. Estos son los principales puntos de la enmienda constitucional. Los revisamos. La Comisión Ocasional de Enmienda Constitucional entregó el pasado martes 24 de noviembre el informe para segundo debate de la solicitud de modificaciones a la Constitución. Hacerle esta entrega formal, señora Presidenta, del informe para segundo debate de la solicitud de enmienda constitucional. En el documento se incluyeron 2 transitorias, una que hace referencia a los derechos de los trabajadores y la articulación del cambio constitucional con la legislación vigente. La que guarda relación con los derechos de los trabajadores es una transitoria que incorpora un plazo de 180 días desde que entra en vigencia el texto que se debatirá en los próximos días, de 180 días para que se reformen las leyes que guardan relación con el sector público, de tal forma que se armonice con los contenidos constitucionales. Esa es una transitoria, obviamente ha sido revisada para efectivamente no caer en ningún tipo de inconstitucionalidad. La otra transitoria se relaciona con la fecha de vigencia de la postulación para la reelección. Esa enmienda entra en vigencia a partir del mayo del 2017, por lo tanto se inviabiliza la posibilidad de quienes se pudieran haber beneficiado ahora, como asambleístas que llevan 2 periodos o presidentes que llevan 2 periodos, puedan participar nuevamente. La enmienda que guarda relación con esa transitoria, además, lo que tiene es una temporalidad en la transitoria de cuándo entra en vigencia, pero aquello que fue el espíritu, la esencia, que era la posibilidad de la postulación, se mantiene intacto. Por lo tanto yo no veo ningún riesgo que la Corte Constitucional tenga algún criterio contrario sobre el tratamiento que le ha dado la Asamblea. Para el segundo debate de la enmienda se debe cumplir con el plazo constitucional y su aprobación requiere de las 3/4 partes del Pleno de la Asamblea Nacional. Lo que establece claramente la Constitución y nuestro lineamiento dentro del procedimiento, que consta también en la resolución de la Corte Constitucional, es posterior a los 12 meses de socialización, al 13º mes ponerlo en consideración del Pleno de la Asamblea, y tenemos de ese tiempo 30 días, en cualquiera de esos 30 días puede ser convocada la sesión del Pleno, así que tenemos desde el 2 de diciembre, que se cumple justamente los 12 meses, hasta el 2 o 3 de enero para poderlo someter a debate en el Pleno. Así que en el momento oportuno se cruzará a través de Secretaría Ejecutiva la convocatoria para todos los asambleístas y la participación en el Pleno. Y bien, con estos antecedentes iniciamos con usted, asambleísta Hernández. En términos generales, ¿qué es lo que puede resaltar de todo este proceso de enmienda constitucional? Me parece que ahora, más allá del debate público y del debate mediático, es importante insistir en 2 aspectos. En primer lugar, que hay diferentes vías para la modificación constitucional que están establecidas en la Constitución. Cada una de esas vías tiene unos pros y tiene también unos límites. La vía de la reforma tiene como punto a su favor que se somete a consideración del pueblo lo que aprueba la Asamblea. ¿Cuál es el elemento, en cambio, que debilita esta vía? Es que el debate entre primero y segundo debate es apenas 90 días, lo cual se puede hacer o puede llevar a que se legisle o se establezcan modificaciones
pensando sobre todo en lo que va a servir para la campaña electoral y no lo que es mejor para el texto constitucional. La vía de la enmienda tiene, por otro lado, un elemento importante que siempre lo hemos señalado, y es que entre primero y segundo debate hay un año. Por lo tanto, en un año son otras las condiciones en la sociedad, son otras las valoraciones que hacen los actores políticos, y lo que finalmente se apruebe termina no solo siendo pensado en la coyuntura, sino también a mediano y largo plazo. Y hay la vía de la constituyente, que es ya si se quiere transformar toda la Constitución o si se quiere restringir derechos. Entonces, diría yo que lo que ha aprobado este año es que la enmienda ha sido legitimada efectivamente por el paso del tiempo. Y el tiempo ha permitido ver la necesidad de algunas puntualizaciones, de algunas modificaciones en otros temas de la enmienda, e incluso en algún caso eliminar también alguna enmienda que estaba propuesta. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, usted es parte de la comisión ocasional que tramita este proyecto de enmiendas a la Constitución. ¿Cuáles son los principales puntos? Se inició el proceso de debate de las enmiendas constitucionales el año 2014 con 16 textos que fueron objeto del dictamen de la Corte Constitucional y luego fueron debatidos en primera por la Asamblea. Luego de los debates en la Comisión Ocasional de Enmiendas del 2015, ya no son 16 textos, sino 18. Se eliminó uno de los textos originales, aquel que tiene que ver con la Defensoría del Pueblo, por considerar que tal enmienda era innecesaria, inoportuna y hasta cierto punto absurda. Y se incorporaron 2 disposiciones transitorias y una disposición general. Las 18 enmiendas que la Asamblea debatirá en segundo debate, más las 5 enmiendas que se hicieron el año 2011, prueban que la Constitución de Montecristi, aquella Constitución que dijeron que era una verdadera obra de arte y que iba a durar 300 años, tenía muchísimos errores y equívocos. Y entre las motivaciones de las enmiendas del 2011, que se realizaron en aplicación del artículo 441, numeral 1, mediante un referéndum, y las enmiendas que va a aprobar la Asamblea y que se realizan con aplicación del artículo 441, numeral 2, lo que uno encuentra fundamentalmente es que la Constitución de Montecristi tenía una serie de deficiencias, inclusive conceptuales. Un ejemplo, la reelección. En la Constitución de Montecristi se prohibió absolutamente la reelección después de que alguien ha ocupado, consecutivamente o no, 2 periodos, una función pública. Y por haber sido un error lo que se incorporó el año 2008 por los constituyentes de Montecristi, se presentó la enmienda correspondiente, que es, digamos, la que integra el corazón mismo de las enmiendas constitucionales del 2005, Gracias. 2015. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. El que a un texto constitucional se le hagan enmiendas e incluso se le hagan reformas, de ninguna manera invalida el texto constitucional. Aquí en el debate generalmente se pone como ejemplo la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos nació sin derechos, no existía Carta de Derechos. Por lo tanto, tuvieron que hacerle también inmediatamente enmiendas para poder incluir los derechos, a pesar de que el grupo mayoritario, los federalistas, no estaban absolutamente convencidos, pero por conveniencia política incluyeron los derechos. De tal manera que el que se puedan realizar enmiendas a la Constitución de ninguna manera invalida el texto. Lo mismo podemos decir de la Constitución del 78 o de la del 98, que cuando se mira que hay instituciones que no están funcionando adecuadamente, se provocan precisamente modificaciones a la Constitución, de tal manera que el espíritu de la Constitución de Montecristi se mantiene intacto. Creo yo que ahora estas enmiendas que se hicieron, que se están tramitando ahora y las que se hicieron en el año 2011, lo que básicamente pretenden es precisamente cubrir algunos vacíos y también mirar que el paso del tiempo nos ha demostrado que hay temas que pueden ser ahora replanteados, que pueden ser vistos de diferente forma, de diferente manera. Usted los llama vacíos, el asambleísta Torres los llama errores.
Es que aquí hay dos puntos de vista, obviamente, y por eso yo señalo que no podía, no es que era un error concebir el tema de la reelección, por ejemplo, a un solo periodo más en el 2008. ¿Cuál era el antecedente que teníamos antes de la Constitución del 2007-2008? 10, 12 años de inestabilidad política, 10 cambios de presidentes en el país, ese era el antecedente que teníamos. ¿Cómo era posible pensar ahí en el tema de la reelección? ¿Qué es lo que nos ha demostrado ahora? También el paso del tiempo nos ha demostrado que la continuidad puede ser beneficiosa para el país. Y por eso, precisamente, ahora se propone esta enmienda para que sea siempre el pueblo ecuatoriano el que tenga la posibilidad de decidir. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿qué decir? Las enmiendas constitucionales no tienen la legitimidad esperada, entre otras cosas, porque se van a tramitar reformas constitucionales como enmiendas, en algunos casos. En otros se ha eludido, inclusive, el instalar una asamblea constituyente para que aborde el tema de derechos, que se encuentra explícitamente en algunos textos de las enmiendas, como ocurre, por ejemplo, con la comunicación a la que se le convierte a nivel constitucional en servicio público. Y en otros casos, indudablemente, al tratar reformas como enmiendas, se ha eludido el que el pueblo pueda en definitiva pronunciarse. Y por ello, yo he sostenido que la Asamblea podría incurrir, en el caso de ciertas enmiendas, en un fraude a la Constitución. Y todo ello con la ayuda de la Corte Constitucional, que emitió un dictamen que ciertamente adolece de una verdadera fundamentación. En todo caso, lo que sí se debe precisar es que algunos textos de las enmiendas sí pueden ser tramitados como enmiendas. Por ejemplo, sustituir la palabra provisional por previsional no es problema. ¿Los temas de forma? ¿A eso se refiere? Ese es de forma, pero hay otro, bajar la edad mínima para ser candidato a la presidencia de 35 a 30, es suficiente que se lo haga con una enmienda. 30 segundos. Posponer la regionalización, se lo puede hacer mediante enmienda. ¿Y cuáles a su juicio constituían reformas? Reformas, por ejemplo, aquellas que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, tanto en el rol complementario que deben cumplir para ayudar a la policía en las tareas de seguridad integral, cuanto en la garantía que se establece a los pagos de las pensiones de retiro, aunque equivocadamente se dice pensiones jubilares para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía en la enmienda. Y debiendo ser reformas a su juicio, ¿cuál debía ser el trámite? El artículo 442 prevé que la Asamblea discute, tramita, pero finalmente la decisión de la Asamblea se somete a una consulta popular. Bueno, en todo caso, la Corte Constitucional fue la que determinó la vía. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, al volver continuamos con el análisis respecto del informe aprobado para segundo y definitivo debate en torno a la enmienda constitucional. Regresamos. Amigos, estamos de regreso con Tesis y Antítesis, donde la síntesis le corresponde a ustedes. Llegamos a sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y de Televisión Legislativa del Ecuador, también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. El tema de esta semana, el informe para segundo debate sobre las enmiendas a la Constitución. De inmediato vamos a revisar qué opina la ciudadanía sobre algunos puntos de este informe que fue aprobado días atrás. Considero que cualquier enmienda, cualquier alteración que es sujeta al error que ellos consideraban debía haberse en primera instancia consultado a la población, a ver si es que en realidad el pueblo estaba de acuerdo con que se hagan este tipo de correcciones. El hecho, ni reelección ni nada la cuestión, que las cosas deben hacerse como dice la Constitución, puesto por los mismos asambleístas actuales. ¿Por qué tienen que cambiar las reglas en el camino? La consulta popular es el trámite más legal, es el más apropiado, es entregarle al pueblo la posibilidad de que él tome sus decisiones, no que le den tomando. Pero lamentablemente esto es un juego de los asambleístas quienes elaboran o crean las leyes, puesto que la Constitución no es un juego. El señor Correa, el presidente de la República, manifestó que
es una de las mejores constituciones, pero lamentablemente ahora es a conveniencia de cada persona. Tenemos que luchar para que no se aplique estas veces, porque las enmiendas no van a solucionar en nada la crisis que está atravesando el país en este momento. Realmente las personas que saben, los señores asambleístas sabrán resolver lo más conveniente para el país. Y bien, asambleísta Hernández, continuamos con usted luego de escuchar por ahí los criterios de los ciudadanos. Sin duda, uno de los aspectos que demandó mayor discusión a lo largo de este año, prácticamente de socialización del proyecto de enmiendas, tuvo que ver con lo que en su momento se denominó la reelección y luego pues lo conocimos como la postulación sin límite de las autoridades. Finalmente se incluyó la prohibición de la postulación inmediata para quienes ya llevan 2 periodos en funciones, 2 periodos seguidos. ¿Por qué se establece esta fecha del 24 de mayo de 2017, a partir de la cual regirá la disposición transitoria? Bueno, porque esta es una consecuencia de la vía que se optó para la modificación constitucional, que es la vía de la enmienda. O en un año pueden pasar muchas cosas, pueden cambiar las consideraciones políticas, pueden cambiar también las consideraciones en los actores políticos. Todo esto puede suceder en un año. Fíjese usted que esta es una norma que fue asumida ya en la Constitución de 1998, que existe en otras legislaciones. Y ahora lo que se ve, porque también, aquí vale hacer otro paréntesis, no es que aquí hay unas actitudes en parte de la oposición de principio. En el 2011 estuvieron opuestos a una consulta popular. Ahora que existe mayoría y que hay la legitimidad constitucional para llevar adelante este proceso, también se oponen. ¿Qué es lo que ahora se puede mirar y ver? Con esta transitoria, prácticamente lo que se está haciendo es que quienes votamos por el proceso de las enmiendas quedemos impedidos de poder ser candidatos. Y yo creo que eso es correcto, creo que esto ayuda también a no poner intereses de por medio en la decisión que se va a tomar, más allá de que siempre es el pueblo el que decide. Y también, en este caso, le deja fuera al presidente de la República. ¿Esto podía hacerlo la Asamblea? Por supuesto que la Asamblea podía realizar. La Asamblea es la que tiene que aprobar el elemento central que fue sometido a consideración de la Corte Constitucional, que es la posibilidad o no de una nueva postulación. ¿Y por qué se hace énfasis en esto? Porque no es que por una decisión legislativa se va a reelegir a nadie. Esto únicamente se está pensando en la postulación porque es el pueblo el que decide o no. De tal manera que ahora siempre tendrá el pueblo esa posibilidad, pero esto no alcanzará ni al presidente ni a los asambleístas que aprobemos. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, sobre este punto en particular se abrió todo un debate sobre si se alteraba o no el espíritu del dictamen que emitió la Corte Constitucional. ¿Usted qué opina al respecto? La transitoria, tal como finalmente se incorporó, lo que señala es que las enmiendas constitucionales entrarán a regir después del 24 de mayo del año 2017. ¿Qué enmiendas? Aquella que abre la reelección indefinida para el presidente y otras autoridades de elección popular. Esta transitoria podía ser incorporada por la comisión para sugerir que la Asamblea la apruebe. No, porque es un texto distinto, así se refiera a la reelección abordada en la enmienda. Es decir, era un texto adicional al paquete que inicialmente fue presentado. Es un texto adicional porque básicamente trata el tema de 2 autoridades, el presidente y los asambleístas, y solamente se dice que la enmienda regirá después del 2017. ¿Por qué razón después del 2017? ¿Por qué no se estableció después del 2021? ¿Por qué no se estableció desde el año 2016? Bueno, porque hay elecciones del 2017. El 24 de mayo habrá nuevas autoridades. Para esa fecha ya todo estará consumado, claro, o sea, ya se habrán elegido por ello las autoridades. Es que si bien se llama transitoria, en el fondo no es una de las transitorias, digamos, que ordinariamente se incluyen, sobre todo en las leyes para establecer la temporalidad de una norma. La transitoria que va a aprobar la Asamblea fue sugerida por el propio presidente de la República. 30 segundos. Y desde mi punto de vista responde a una decisión estratégica de no presentarse como candidato el año 2017 por diversas circunstancias. Probablemente a título personal ya no quiere ser presidente otra vez, o la situación económica es tan compleja y difícil que alguien que esté en el poder dice, esta vez no voy
pero no cierro la puerta para volver, porque el 2017 no podrá ser candidato, pero el 2019, en el evento de que se produzca esta muerte cruzada de la que tanto se habla, podría haber elecciones presidenciales y podría presentarse, y no se diga el 2021. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, brevemente sobre este tema, algo que decir para poder pasar con el análisis de otras enmiendas. Bueno, en primer lugar, me alegra que Luis Fernando reconozca que si el presidente Correa en el 2017 se presenta, volvería a ganar, y que por lo tanto el presidente ya no quiere ser elegido como tal en el 2017. Me alegra ese reconocimiento porque eso es básicamente mirar y entender lo que pasa en este momento también en el país. Hay un elemento fundamental en esto. La Corte determinó efectivamente cuál es la vía, y si la Corte estableció un criterio sobre el tema principal, no se le puede negar a la Asamblea que establezca desde cuándo entra a regir esta modificación constitucional, esta enmienda constitucional. Esa es potestad de la Asamblea. Pero se adiciona Aquí un texto. se adiciona un texto, pero que es sobre lo fundamental que está tratando la Asamblea. ¿Sobre qué está tratando la Asamblea? La posibilidad de que quienes estén en más de 2 periodos puedan permanecer, puedan ser postulados nuevamente. Sobre la base de ese texto es que la Asamblea está señalando un tiempo desde el cual empieza a regir esta disposición. Esto es importante. Siempre en el derecho el tiempo juega un papel importante. En cada ley se dice el tiempo de vigencia de la ley. Esta ley va a entrar a regir desde la publicación en el registro oficial. Nosotros hemos puesto en varias leyes que su vigencia está 6 meses después, 9 meses después. ¿Para qué? Para permitir a los operadores que puedan enterarse adecuadamente de esa norma. ¿Qué es lo que hace ahora? Se establece también un tiempo de vigencia de esta disposición, que es la que tiene que ver con la reelección. ¿Para qué? Para evitar precisamente el pensar que se está generando esta modificación para que se beneficie el presidente, o a su vez para que los asambleístas que vamos a votar podamos ser eventualmente, potencialmente beneficiados. Creo que con esto básicamente lo que se hace es pensar en una perspectiva de mediano y largo plazo y dejar que siempre sea el pueblo el que decida, el que el pueblo premie a una autoridad que ha cumplido bien su labor o que también sancione a quien no lo ha hecho, no reeligiéndolo. Rápidamente, asambleísta, desde el mismo Movimiento País, sus colegas han manifestado que la Corte Constitucional en su momento podría pronunciarse sobre esta decisión que finalmente adoptó la Comisión de Enmiendas de adicionar esta transitoria. ¿Qué opina usted? Bueno, la Corte siempre tiene la posibilidad, frente al requerimiento que le pueda hacer cualquier ciudadano, de pronunciarse sobre lo que haga la Asamblea. ¿Y de determinar inconstitucionalidad? No vería la razón para ello, porque básicamente lo que está haciendo la Asamblea es manteniendo el marco y el límite establecido por el propio dictamen de la Corte Constitucional. Gracias, asambleísta Torres. El 2017, sea el presidente Correa candidato o cualquiera otro dentro de su movimiento, no tengo la menor duda que habrá segunda vuelta. Y si esto ocurre, el resultado es, digamos, de pronóstico reservado. Por ello, yo no creo que el presidente, de ser candidato o cualquiera otro, tengan asegurada la presidencia después del 2017. Que el presidente, presentándose a la reelección, tiene indudablemente una ventaja sobre los demás contendores, es cierto. Pero básicamente la transitoria es el artificio para garantizar este retiro pensado, meditado, porque no es un retiro definitivo. Lo que el presidente dice es: el 2017 no me presentaré, pero después del 2017 queda abierta indudablemente esa posibilidad. Y es lógico para alguien que ha estado en el poder no cerrar completamente las puertas. Pero el gran error que se ha cometido en este tema es generalizar y creer que el presidente de la República es igual a un miembro de junta parroquial, a un concejal o a un legislador, cuando el presidente de la República, en la estructura constitucional y legal ecuatoriana, tiene tal poder que marca la ruta del presidencialismo. No solamente es jefe de Estado, jefe de gobierno, cabeza de la administración, cabeza de las Fuerzas Armadas, de la fuerza pública. En las leyes que se han aprobado en estos últimos tiempos, el presidente acumula aún más poder en el ámbito financiero y monetario. Basta leer el Código Orgánico Monetario y Financiero para saber que directa e indirectamente él está presente en el manejo de la política pública en el ámbito financiero y económico. La reciente ley de drogas pasó
todo el tema de las drogas de la Procuraduría de la Presidencia. Y el presidente nombra al zar antidrogas, controla el Consejo. El presidente en la estructura constitucional ecuatoriana es un personaje con un poder descomunal y único. Por ello es que debía limitarse la reelección de un presidente y no así la de un miembro, por ejemplo, de junta parroquial que está en la base de la pirámide del poder ecuatoriano. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández. Amigos, es tiempo de una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque al volver estaremos ya con el bloque final de este programa y las reflexiones finales de los asambleístas. Regresamos. Amigos, estamos ya en el último bloque de este programa, Tesis y Antítesis, donde los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres tienen 3 minutos cada uno para sus reflexiones finales sobre el tema que abordamos esta semana, el informe para segundo debate de la enmienda constitucional. Asambleísta Hernández, avanzamos con usted y vamos a profundizar brevemente sobre los otros aspectos de las enmiendas. ¿Cómo quedó finalmente el tema de los trabajadores, por ejemplo? ¿No se permitirá la contratación colectiva a los trabajadores? A ver, no hay cómo dejar de topar alguno de los temas que también planteó Luis Fernando. Creo que hay un primer error. Se confunde con lo que pasa coyunturalmente con los temas de diseño institucional. Esta mayoría que tiene el Movimiento País es única en la historia y posiblemente no sea el mismo escenario el que existe en el 2017, solo el pueblo decide. De tal manera que no hay cómo establecer problemas de diseño a hechos que son más bien fruto de una determinada circunstancia política. Segundo, algunos de los elementos que se establece respecto del presidencialismo no son propiamente creación de la Constitución del 2008, fueron parte de la Constitución de 1998. Menciono algunos en el ámbito que tú has planteado. El tema de la disposición en el manejo de la economía, las leyes de iniciativa exclusiva de las leyes económicas, eso no es de la Constitución del 2008, ya estaba en el anterior cuerpo legal. Lo mismo, el carácter de leyes urgentes, eso tampoco es una invención de la Constitución del 2008, de tal manera que hay que, en ese sentido, reconocer que muchos de los temas con los cuales ahora se maneja el presidente no fueron construidos institucionalmente en la Constitución del 2008, ya estaban en la Constitución de 1998. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Que se utiliza esta mayoría que existe, que además es del mismo partido del presidente, básicamente para desmontar la estructura del Estado neoliberal que se construyó en años pasados. Me parece que esto es importante señalar. Respecto a la enmienda de los trabajadores, ¿qué es lo que se busca? Esto también vale dejar claro. En primer lugar, se mantiene la condición de obreros y de servidores públicos para quienes hasta entre en vigencia la enmienda, así respondan a esa condición. Unos son obreros y otros son servidores. Para el futuro se busca que exista una sola categoría, una sola denominación. ¿Qué pasa con lo que ahora se aprueba? Que más bien se amplía la posibilidad del derecho a la huelga, el derecho a la sindicalización, tanto para quienes son considerados obreros como para los servidores públicos. Todos tienen esa posibilidad de organizarse, de sindicalizarse y todos tienen derecho a la huelga. He escuchado, he leído tus observaciones, eso de ninguna forma significa que va a generarse un caos en el sector público, porque ya los límites para la huelga están en la propia Constitución, pero es importante ampliar el derecho a la sindicalización y el derecho a la huelga a todos los servidores públicos. Ese es un avance de este proceso de enmienda, se avancen los derechos. ¿Qué pasa con la contratación pública? Más allá que el tema de la negociación, de la contratación, claro, de contratación colectiva en el sector público, más allá de que el principio de la negociación se mantiene y será después en el Código de Trabajo que habrá que precisar. Pero yo sí creo que amerita una reflexión. En el caso de los trabajadores públicos, el patrono es el Estado, por lo tanto todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Es correcto, es adecuado establecerles privilegios que no tienen el resto de trabajadores privados, que no tienen el resto de trabajadores públicos tampoco.
¿sí? Es correcto establecer esos privilegios cuando el pago de esos privilegios nos cuesta a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Yo creo que ese es un tema que toca reflexionar y la dirigencia sindical también debe reflexionar. Muchas veces, cuando participaba en la coordinadora de movimientos sociales, por ejemplo, les sugerimos a los dirigentes sindicales, no negocien el contrato colectivo de espaldas a la gente, negocien también incluyendo los criterios del resto de ecuatorianos y ecuatorianas. Por lo tanto, creo que es un tema que tiene que ser profundamente meditado también por los dirigentes sindicales. En 30 segundos, asambleísta Hernández, ¿cuál será el procedimiento que se deba seguir con la enmienda una vez aprobada en el Pleno? ¿Por qué no dar paso, por ejemplo, al debate por enmienda? Y en este caso se ha anunciado que será por todo el paquete. Bueno, esta siempre es una probabilidad que tiene la presidenta de la Asamblea. Está permitido que pueda realizarse, siempre se pueda votar por todo el informe o que también se pueda decidir otro tipo de votación, de tal manera que esos son temas que tendrá que ya determinar la presidenta de la Asamblea. Potestad de ella en este caso. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, avancemos con usted. Sí, definitivamente el cambio que se incorporó en la comisión sobre los obreros y los demás servidores del sector público es trascendental. Llegaron con una versión y salieron con otra totalmente diferente. ¿Qué es lo que propone la Comisión Ocasional de Enmiendas a la Asamblea? Que 510,000 servidores públicos sometidos actualmente a la Ley Orgánica del Servicio Público también puedan gozar del derecho a la sindicalización y del derecho a la huelga. Actualmente, tan solo 113,000 obreros del sector público sujetos al Código del Trabajo tienen el derecho a la sindicalización y a la huelga. Pero al incorporar a estos 510,000, prácticamente amaneceremos en enero del próximo año con cerca de 620,000 servidores públicos ecuatorianos, todos ellos con el derecho a sindicalizarse y a la huelga. El único derecho que no se consagra es el derecho a la contratación colectiva. En su lugar se habla en el informe de mayoría de la comisión, que yo no apoyé y voté en contra, de la negociación colectiva como el instrumento que tienen estos sectores para entenderse con el Estado. La preocupación es grande porque entre todos esos 620,000 servidores que tendrán derecho a la sindicalización y a la huelga, están unos que dependen de la función ejecutiva y del gobierno central, aproximadamente unos 490,000. Están allí unos 45,000 que dependen básicamente de los municipios y consejos provinciales y cerca de unos 80,000 vinculados a las empresas públicas. Un minuto. Me pregunto, ¿tendrán en lo futuro, especialmente en los municipios, en los consejos provinciales, en algunas empresas públicas, la capacidad institucional y económica para atender eventuales reclamos legítimos de aquellos que, utilizando este nuevo derecho a la huelga y después de haberse sindicalizado, sean exigidos a estas entidades? Yo tengo algunas dudas. Por ello me parece que la propuesta, si bien es interesante, hay convenios de la Organización Internacional del Trabajo, como el convenio 151, el 154, al final el impacto de este cambio va a ser sumamente significativo en todo el sector público ecuatoriano. La pregunta es, ¿por qué lo hicieron? Si antes proponían una cosa diferente. Entre el texto inicial y el texto final hay una diferencia de 360 grados. Brevemente, asambleísta Torres, la comunicación como servicio público, ¿cuáles son sus reparos? Que si bien existe la Ley Orgánica de Comunicación y la irrita sentencia de la Corte Constitucional que dicen que los medios privados y comunitarios serán prestadores de un servicio público, no por ello se puede elevar a categoría constitucional algo que solamente existe en el Ecuador. En los demás países, inclusive el área latinoamericana, la comunicación no es un servicio público, es un servicio al público, eventualmente un servicio de orden público, pero no servicio público, porque en definitiva se trata de un derecho y no de un derecho simplemente social que requiere de la intervención del Estado para realizarse, viene de un derecho de libertad, el derecho a la libre expresión y a la libre opinión. ¿Usted demandará las enmiendas? ¿Demandará la inconstitucionalidad? Yo anuncié y estoy trabajando en un proyecto, espero que la Asamblea apruebe los textos,
Lo que sí puedo asegurar es que no demandaré la inconstitucionalidad de la transitoria, en virtud de la cual las enmiendas entrarán en vigencia desde el 24 de mayo de 2017. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández, por sus criterios. Amigos, ustedes ya han escuchado. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción, como siempre, a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, asociado se crea, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana.